Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Ángeles González Sinde recuerda los disfraces que le hacía su abuela, las condenas a su padre por su militancia comunista y cómo empezó a ir a conciertos con 14 años. Querida Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas el verano? Yo con ganas de volver a Madrid, ya me queda poco. Aquí en Inglaterra me lo he pasado muy bien. En estos viajes para estudiar inglés, primero en Inglaterra, luego ya en Estados Unidos y tal, pues escribías con fruición a tus amigos que habías dejado en Madrid, en especial a mi amiga Raquel, claro. Y nos intercambiamos cartas y había mucho que siempre que escribir y que comentar. Sí, yo nunca había pensado ser escritora en ese momento, ni guionista, ni nada que se le pareciera. O sea, mi único contacto con la escritura durante mucho tiempo fue, pues eso, la correspondencia o la escritura del diario. Esa niña que escribía diarios y cartas acabó siendo escritora y guionista. Es Ángeles González Sinde, que fue presidenta de la Academia de Cine y ministra de Cultura. Ha ganado 2 Goyas, uno de ellos por su primer guión de cine, para La Buena Estrella, y otro por la primera película que dirigió. Además, ha publicado obras de teatro y novelas infantiles. Ángeles González Sinde pasaba las tardes dibujando y escuchando la radio. Leía los cuentos de Antoñita la Fantástica y el 23F escapó de Madrid a Portugal con su familia. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. El padre de Ángeles era el cineasta José María González Sinde, productor de más de 50 películas, guionista y director. Su carrera estuvo muy vinculada como guionista a José Luis García. González Sinde fue uno de los fundadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y su primer presidente. Mi padre empezó en el cine cuando yo ya había nacido. Mi padre perdió a su padre cuando él tenía 17 años. Era un verano, creo que el verano del año 59 o una cosa así, o 58. Y él era pues un hijo de clase media acomodada, digamos, que iba a empezar la universidad y se había matriculado en la Facultad de Físicas, pero murió su padre en verano y entonces todos estos planes pues se fueron al garete y mi padre se tuvo que poner a trabajar. Porque, bueno, pues mi abuelo no había dejado ni ahorros, ni una empresa suficientemente saneada, ni nada como para que mi abuela pudiera subsistir sin unos ingresos. Y además mi padre tenía un hermano menor que todavía era un niño, tenía 11 años y entonces, bueno, pues él se puso a trabajar y empezó a trabajar en una compañía de discos, de vendedor de discos a las tiendas y ahí rápidamente ascendió y ellos, mis padres, siempre decían que gracias a Elvis Presley habían amueblado el salón cuando se casaron, porque eran las comisiones o los bonus que les darían por las ventas. Y mi padre, bueno, pues ascendió en la empresa y siempre contaban también que tuvieron en RCA, en la empresa, tuvieron que pedir permiso a la central en Estados Unidos para que le hicieran jefe de ventas porque no tenía ni 21 años, ¿no? Ahí conoció a un compañero que era Antonio Gamero. Antonio Gamero en ese momento se dedicaba a los discos, era un gran aficionado al jazz y también un gran aficionado al cine. Y bueno, pues a través de él también y un militante, ¿no?, en los grupos políticos contra el franquismo, en el PC. Y yo creo que a través de esta amistad, pues mi padre se introdujo en el mundo del cine, se matriculó en la escuela de cine y consiguió sacar los estudios de la escuela de cine mientras trabajaba. Y antes de terminar la escuela de cine ya tenía una oferta de trabajo, él hizo producción.
Bueno, mi padre era una persona muy alegre, muy sociable, muy buen amigo, y esa es la herencia más importante que nos dejó, claro, toda esa enorme grupo de amigos que luego cuando él murió, pues o a mí al menos me apoyaron y me sentí muy arropada, ¿no? Pero, y que es una carta de presentación que me ha servido, yo creo que hasta el día de hoy me sigo encontrando gente de, yo conocí a tu padre, ay, tu padre era tan encantador, era tan... era una persona que agrupaba mucho, que creía en todo lo colectivo y hacía mucho por unir a la gente, ¿no? José María González Sinde militaba en el Partido Comunista y estaba muy implicado en política. En 1966 fue detenido por asociación ilícita y fue condenado por el Tribunal de Orden Público a unos meses de arresto. Estuvo 2 veces en la cárcel cuando Ángeles era pequeña. Sí, estuvo 2 veces en la cárcel porque cuando te detienen te mandan a preventiva y estás un tiempo, luego salió a la calle, luego salió el juicio y en el juicio le condenaron y tuvo que terminar de cumplir la condena pues en Jaén, ¿no? En la prisión de Jaén. Yo no recuerdo nada de esto porque yo creo que la manera en que nos lo contaron, nos lo debían contar pues de una manera que a nosotros no percibíamos esa diferencia. También es verdad que mi padre, por el trabajo de cine, pues muchas veces o estaba ausente o porque estaban rodando una película o porque iba de viaje a un festival o lo que fuera, y de alguna forma supongo yo que enmascararían esta ausencia, ¿no? Aunque hay fotos que yo tendré pues igual 5 años o una cosa así, o 4 años visitándole en la prisión, mi hermano y yo, bastante pequeñitos, pero yo no lo recuerdo especialmente. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso. Ángeles, apaga la radio que nos tenemos que ir. ¿Quién es Carrero Blanco? El presidente del gobierno. Pues dicen que se ha muerto. Sí, parece que ha habido una explosión. ¿Y por eso nos marchamos? Luego en el coche os lo explicamos todo. A ver, este jersey nos lo llevamos. Es muy feo, mamá, nunca me lo pongo. En Burgos hace mucho frío, te vendrá muy bien. Hazme caso. Venga, por aquí ya estáis. Nos falta muy poco, estoy terminando la maleta. Voy a ir bajando y metiendo las cosas en el coche. Llévate a José Mari contigo. José Mari, ven, coge estas bolsas. Vale. ¿A dónde vamos, papá? A Burgos, a ver a los tíos. ¿Y mañana no vamos al colegio? No, mañana fiesta. Bien. Os esperamos abajo, daros prisa. Cuanto antes salgamos, mejor. Sí, bajamos enseguida. Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción. Todos ellos pertenecen al llamado Frente Militar de la ETA, Quinta Asamblea, con base en el sur de Francia, de la que parten hacia nuestro país. El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó a Luis Carrero Blanco. Franco había nombrado a Carrero presidente del gobierno unos meses antes. Por primera vez, el presidente no era el mismo dictador. Carrero era su asesor principal y había ido asumiendo cada vez más tareas de gobierno. Había propuesto a Juan Carlos de Borbón como sucesor y con Franco ya con 80 años, Carrero era la garantía de la continuidad del régimen franquista. La primera intención de ETA era secuestrar a Carrero y pedir a cambio la liberación de los 150 etarras que estaban en prisión. Pero al nombrarlo presidente del gobierno y aumentar su escolta, descartaron el secuestro y decidieron asesinarle. Alquilaron un bajo en un edificio por el que pasaba cada día el coche de Carrero Blanco después de asistir a misa, y excavaron un túnel desde allí hasta el centro de la calle para colocar un explosivo que haría saltar a Carrero a su paso. Uno de los miembros del comando se hizo pasar por escultor para justificar el ruido para excavar el túnel. El coche no estaba blindado, a diferencia de los que utilizaba Franco.
Carrero llevaba en su coche un policía y un conductor y otro coche de escolta con 2 policías. La explosión mató en el acto a Carrero Blanco y fue tan violenta que abrió un gran cráter en el asfalto y el coche, de casi 1.800 kilos de peso, voló por los aires y cayó en la azotea del edificio anexo a la iglesia, donde Carrero acababa de asistir a misa momentos antes. En aquel momento, pensar en un atentado terrorista era inconcebible, y los policías del coche escolta llevaron diciendo que había habido una explosión de gas y que el coche de Carrero debía haberse hundido en el socavón enorme porque no lo veían. Unos jesuitas les dijeron que estaba en la azotea de un edificio. A las 11 de la noche del mismo día 20, Radio París, en su informativo en castellano, informó que ETA acababa de emitir un comunicado en el que asumía la autoría del atentado. Cuando ETA asesina a Carrero Blanco, que era un mes de diciembre, estábamos en el colegio, porque yo tendría 6 o 7 años, 7 años a lo mejor, algo así, o 6, no me acuerdo muy bien qué año es, si es el 72. El caso es que estábamos en el colegio y de pronto a mitad de mañana, pues de esto que aparece la vedela, ¿no? Que esta niña que la vienen a buscar, y entonces pues nos marchamos, ¿no? Nos recogieron y nos fuimos porque coincidía ese atentado con el inicio del juicio del proceso 1001, ¿no? A los dirigentes de comisiones obreras, y entonces la policía pues hizo grandes redadas y detenciones a todos entre los militantes fichados del PC y de grupos aledaños, porque porque de momento no sabían quién había matado al presidente del gobierno, y entonces pues para evitar ser detenido en todas esas detenciones que hubo ese día, pues mis padres tomaron la decisión de salir de Madrid, ¿no? Una situación similar se repitió luego con el 23F, que estábamos esa tarde pues en casa, yo estaba estudiando, tenía radio encendida, yo siempre he escuchado mucho la radio de pequeña. Y nada, y ahí deprisa y corriendo, pues mis padres tomaron la misma decisión, porque aunque vivíamos en democracia, yo creo que se les había quedado esa idea de yo no voy a volver a vivir en una dictadura, y entonces pues salimos de España, nos fuimos a Portugal, y cuando pasaron un par de días y ya la situación se recondujo, volvimos a casa. Sí, yo recuerdo esa sensación de hacer la maleta deprisa y pensar ¿qué elijo llevarme, no? ¿Qué elijo llevarme si no voy a volver aquí nunca más? Por el principio, Ángeles González Sinde, Cadena SER. La madre de Ángeles González Sinde se llamaba Ángeles Reich. Todo el mundo la llamaba Angelines. Mi madre se ocupaba de la casa, no trabajaba fuera, y era pues como las madres de esa época, una madre pues muy centrada en tener una casa muy bien llevada, cocinar, hacer la compra, todo esto. La verdad es que mágicamente todo estaba siempre perfecto en casa. Yo me doy cuenta que nunca me pidió ni tenía, mis hermanos eran varones, pero yo, que era la única chica, pues nunca tuve que hacer nada extra por colaborar en casa, sino que ella se echaba esa responsabilidad encima, ¿no? Entonces, mis abuelos maternos vivían en Moratalaz, aunque ellos eran de Lavapiés, aunque mi abuela materna siempre le gustaba aclarar que ella había nacido en Cuatro Caminos, que no era la misma cosa, y entonces ellos eran madrileños y hijos de madrileños, pero estaban muy presentes, yo creo que en parte también por esta cosa de los viajes de mis padres, pero sí, íbamos mucho a estar en casa de mis abuelos.
nosotros allí y eso, pues es que la casa de los abuelos siempre es como un planeta, ¿no? Lleno de rincones y de tesoros y de cajones y de armarios donde aparecen cosas de otras épocas, de gente que no has conocido o de un mundo misterioso que es la infancia de tus propios padres, ¿no? Encima te dan de comer todo lo que quieres. Mi madre se enfadaba, siempre vuelves empachada, porque todo era riquísimo en casa de los abuelos y de mi abuela, o sea que sí, les veía mucho y eran, bueno, pues esos singulares. En casa de mis abuelos maternos, por ejemplo, a mi abuelo no le gustaba el fútbol, pero a mi abuela sí. Bueno, pues son cosas más curiosas, ¿no? Que tú eres un niño y tu vida pues no siempre responde al cliché. La que ve el fútbol y se sabe los nombres de los futbolistas es tu abuela y tu abuelo mientras pues ve el periódico y lee el periódico con indiferencia. A pesar de que mi abuelo paterno murió mucho antes de que yo naciera y nunca le conocí, como que la sombra de esa ausencia siempre estuvo muy presente, ¿no? Creo que estaba muy presente en mi padre, creo que estaba muy presente en su madre, en mi abuela, y él debía ser un hombre también muy afable, muy sociable, como muy amoroso. Y esa sensación de pérdida, pues es verdad que es algo que yo percibí, que yo viví y que de alguna manera pues esas ausencias y esos duelos yo creo que sí que empañan muchas veces las películas que he hecho o las novelas que he escrito, ¿no? Hay una sensación de la ausencia o de una orfandad y de una sombra que siempre está por ahí presente y ausente. Bueno, mañana vengo a por ella. Ángeles, pórtate bien con la abuela. Ay, no hace falta ni que lo digas, siempre se porta fenomenal. ¿A que sí? Sí. Pues me marcho ya, que aún tengo que pasar por casa antes de ir al teatro. Venga, ve, mañana nos vemos. Por fin solas. ¿Quieres merendar? No tengo hambre, abuela. Bueno, ¿y qué te apetece hacer? ¿Podemos leer algún libro de Antoñita la Fantástica? Pues claro. A ver, vamos a mirar en la estantería. A ver. ¿Cuál te apetece? Este. Muy bien. Antoñita la Fantástica en el País de la Fantasía. Pero este no lo hemos leído ya. Sí, pero me gusta mucho. Ah, muy bien. ¿Por qué tienes tantos libros de Antoñita la Fantástica? Tu abuelo era impresor. ¿Y eso qué es? Pues su trabajo era imprimir libros y entre muchos otros imprimían los de Antoñita. ¡Qué trabajo más chulo! Sí, y por eso muchos de estos libros están firmados por la autora. Mira, ¿lo ves? A ver. Por ejemplo, ¿qué pone ahí? ¿Con cariño? Muy bien. Con cariño, Borita Casas. Borita Casas era la escritora. Sí. ¿Tú de mayor quieres ser escritora como ella? No lo sé. Bueno, no hay por qué saberlo ahora. ¿Te lo leo? Sí. Antoñita la Fantástica es un personaje creado por Borita Casas, que nació en 1911 en Madrid, en una familia acomodada. Pero la guerra hizo que la familia atravesara una situación económica difícil y Borita tuvo que buscar trabajo. Su primo le encontró un empleo como locutora en Radio Madrid. Allí, dos compañeros la animaron a crear un personaje infantil. Así nació Antoñita, en 1948. Una niña que iba a la radio con su chacha Nicerata para hablar con don Antonio. Antoñita era una niña de clase acomodada que vivía aventuras en el colegio, en su casa, en la playa, en la sierra. Hablaba con las musarañas, viajaba al país de Babia, acompañaba a los Reyes Magos en el reparto de juguetes, conversaba con una vieja lámpara con tulipa o pasaba una noche con el viejo conciliasueños.
Antoñita tuvo un éxito sin precedentes en la radio. A partir de 1947 se empezó a publicar como historias semanales en la revista Chicos y Chicas, y un año después llegaron los libros en los que la niña crecía desde los 7 hasta los 20 años. Aquello fue en pleno franquismo, en los años 50, y tuvo tanto éxito que las obras se representaron en el teatro. Antoñita la Fantástica ha trascendido a la ficción y se ha convertido en una expresión para nombrar a alguien que se monta sueños imposibles. El abuelo paterno de Ángeles era impresor e imprimía los libros de Antoñita la Fantástica. Toda la colección estaba en casa de los abuelos. Incluso algunos estaban dedicados por la autora. Sí, esos libros, que son libros que por mi generación yo no me hubiera tocado leer porque no estaban de moda, eran de la generación anterior, de mi madre más bien, pero mi abuela, que ahora me doy cuenta que fue abuela muy joven, debía tener 40 y tantos años cuando yo nací, y nunca volvió a casarse, pues los tenía y me los leía. Entonces, antes de que yo supiera leer, pues ella ya me leía muchos de esos libros de Antoñita la Fantástica, sobre todo, de Borita Casas y otros. Sí, es verdad que eso, bueno, pues al final primero es un acicate para que tengas ganas de aprender a leer tú por tu cuenta y no depender siempre de un mediador, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que también a mí me ha influido en querer hacer eso, a lo mejor, en que se pueden contar historias de lo cotidiano también, ¿no? Como son esos libros para niños. Los padres de Ángeles vivían en el barrio madrileño de La Elipa al casarse. Luego se mudaron al barrio de Río Rosas y cuando Ángeles tenía 8 años se cambiaron a Pozuelo, un municipio entonces pequeño a pocos kilómetros de Madrid. Desde los años 60, Pozuelo había recibido población veraneante y que poco a poco empezó a establecerse allí a vivir. En 1973, cuando la familia de Ángeles González Sinde se trasladó allí, aquella era una de las primeras urbanizaciones de chalets adosados del municipio. Hoy día, con urbanizaciones de lujo, Pozuelo es uno de los municipios con mayor renta per cápita de España. Nada que ver, porque era un pozuelo, de hecho, donde había, aunque a la gente le cueste creerlo, porque hoy en día es un lugar muy reaccionario, muy conservador, donde arrasa el PP y Vox, pero en aquel entonces era un sitio donde había comunas hippies, donde había mucha gente, digamos, progresista. De hecho, la urbanización de mis padres, pues yo no sé muy bien por qué, o por el tipo de arquitectura, o porque en ese momento eran matrimonios que buscaban una vida como, no sé, distinta, pero se fueron mudando a esa urbanización, pues gente como Forges, que además había sido amigo de la infancia de mi padre porque sus padres eran vecinos, vivían en la misma calle de pequeños, los Fraguas y mi padre y su hermano, o Peridis, que era nuestro vecino de al lado, o Pepe Sacristán, o Luis Eduardo Aute, o el editor Jesús Munarriz. Hacíamos una vida, pues una vida muy también de compartir, cosa que yo creo que hoy es más difícil hacer con los vecinos, ¿no? Mis padres tenían muy buenos amigos entre esos vecinos y jugaban a las cartas y hacían cenas, y de hecho durante varios años, bastantes años, incluso veraneábamos, alquilábamos en Gandía, en el mismo sitio que los Fraguas, y luego también vino algún verano Garci con sus niñas cuando estaban mi padre y él escribiendo algún guión. O sea que esa vida de los años 70, de esa infancia de los 70, con una ciudad más pequeña, ¿no? Madrid era una ciudad mucho más pequeña y la gente se encontraba y la gente se reunía y vivía más en comunidad, fuera con sus vecinos o con los compañeros de profesión, pues es algo que sí recuerdo muy característico de mi infancia y
no sé, que envidio, ¿no? Me hubiera gustado tener algo así. Ángeles empezó a ir al colegio en el Liceo Italiano, en la zona centro de Madrid, cerca de la casa donde vivían antes de mudarse a Pozuelo. Eran las opciones que había para los padres que podían permitírselo y que no eran... no comulgaban con el régimen ni con el nacionalismo, el nacionalcatolicismo, pues eran estos colegios extranjeros, ¿no? Y entonces pues yo fui al Liceo Italiano, que tengo un recuerdo, la verdad, maravilloso. Era un colegio no demasiado grande, la verdad, y muy, muy familiar. Tuve una maestra muy buena, tenías, a diferencia del sistema español, tú tienes toda la primaria la misma maestra o maestro, toda la secundaria el mismo maestro o maestra. Entonces, claro, esos maestros conocen a los niños muy profundamente, conocen al grupo, la dinámica de ese grupo, y eso era muy importante. Es verdad que además la sensación de... cada vez que traspasabas la puerta, aquella enorme verja de hierro forjado del colegio, y entrabas en el patio que daba paso al palacete, donde ahora está el consulado de Italia, pero entonces el colegio estaba en ese palacete, pues en el fondo era una frontera, claro. Tú salías de una dictadura, de una ciudad gris. Yo cuando era pequeña pensaba que los edificios eran grises, o sea que las casas cuando las construían las pintaban de gris y las ventanas grises y que todo era gris, y eso es algo que para mí sí que marca mucho el cambio a la democracia, que debieron de empezar a llegar a otros recursos y otros fondos para revocar fachadas y pintarlas, y el descubrir que las casas podían ser de colores, ¿no? Pero en aquel mundo tan gris que era la dictadura, pues yo y todos mis compañeros pasábamos esa frontera donde ya el conserje era italiano, el señor Aliotto, y se hablaba en otro idioma, y te educaban con otros valores y te explicaban pues costumbres y una manera de ver el mundo que no era la tuya, de un país que yo jamás había visitado. A pesar de la profesión de su padre, Ángeles no iba mucho al cine. Vivían a las afueras de Madrid, en un lugar aislado donde no había cines cerca. Yo he ido al cine en verano, que era algo maravilloso ir al cine de verano, porque ibas con un bocadillo de tortilla francesa que todavía estaba tibio, y te sentabas allí y el sonido ese que retumbaba contra los edificios de al lado del cine de verano, eso era una felicidad. O también cuando estrenaron La Guerra de las Galaxias, recuerdo perfectamente hacer cola con mi padre en la plaza de ópera, en el Real Cinema, una cola tremenda para ir a ver esta película, y cómo me impresionó. Si no salían chicas, a mí no me interesaban las películas. O sea, si no había personajes femeninos o tramas femeninas que a mí pudiera identificarme o proyectarme o lo que fuera, no tenían interés. Entonces, claro, imagínate, pues yo cine del oeste he visto cero. O sea, he tenido que ver de adulta La Diligencia o cosas así, un poco por alfabetizarme cinematográficamente, pero me costaba mucho ver cualquier cosa en la que no salieran mujeres, ¿no? Las películas de Cary Grant, por eso quizá era un actor que me despertaba mucha simpatía, porque él hacía muchas comedias con Rosalind Russell, con Katharine Hepburn, con un montón de personajes femeninos muy presentes, y son el tipo de clásicos que a lo mejor yo puedo tener como referencia, en los que salían chicas. Cary Grant se llamaba Archie Leach. Nació en Inglaterra en 1904 en una familia humilde. En el colegio destacaba por sus habilidades acrobáticas y deportivas, y por las tardes trabajaba en teatros tras las bambalinas. Cuando tenía 9 años, su padre alcohólico internó a su madre con depresión en un psiquiátrico,
y le dijo a su hijo que se había ido de viaje. A Archie lo echaron del colegio con 14 años y entonces se unió a una compañía de acróbatas con la que giró por el Reino Unido y llegó a Nueva York. Cuando la compañía terminó, él decidió quedarse. Eran los años 20 y enseguida vio que tenía que cambiarse el nombre e inventarse un acento para ocultar su falta de educación. Archie, ya llamado Cary Grant, trabajó como acróbata, malabarista o zancudo. Después llegó una prueba para el cine, donde destacó enseguida por su encanto natural, su elegancia y su atractivo para la cámara. En 1932, Grant interpretó a un seductor millonario que intentaba conquistar a Marlene Dietrich en La Venus Rubia, en la que desplegaba un tipo de masculinidad no machista que le permitió después encarnar a héroes románticos. Fue el rey absoluto de la alta comedia, con películas como Historias de Filadelfia y La fiera de mi niña, ambas junto a Katharine Hepburn, o Arsénico por compasión, y también, entre otras 50 películas, 4 dirigidas por Hitchcock. Cary Grant llegó a ser uno de los actores más populares durante 4 décadas y aunque vivió muchos altibajos en su carrera, cobraba más de $3 millones por película. Era el actor mejor pagado de su tiempo. Aunque se casó hasta 5 veces, su homosexualidad fue un secreto a voces hasta su muerte, que él nunca admitió. Su relación más conocida fue con el actor Randolph Scott, con el que estuvo 10 años. Cuando aparecieron fotos suyas con él cocinando o en la piscina de la casa donde vivían juntos, los publicistas de la Paramount se encargaron de taparlo, haciendo que ambos se casaran con mujeres. Cary Grant es un tipo de masculinidad, primero que se ríe de sí mismo, de su dignidad y de su apostura, y rompe mucho esta cosa, este halo, ¿no? del galán. Y eso siempre es muy de agradecer. Por el principio, Ángeles González Sinde, Cadena SER. En la televisión, primero que solo había unas horas al día. Yo nací en el año 65 y yo creo que no debió de haber programación continuada hasta seguramente, no sé, de los años 70, segunda mitad, ya hacia los 80. Entonces solo había unas horas al día y entonces eso también limitaba tu acceso a la tele. Y cuando había series, pues para niños, pues eran estas series como Heidi, ¿no? Que todos estuvimos pendientes y llorando amargamente y viendo si Clara se levantaba en la silla de ruedas o no y todo esto. Eso se te graba ahí a fuego. Mira, Heidi, estoy de pie. Me sostengo sola. ¿Te has levantado? Clara. Heidi. Que otra particularidad que de mi colegio, del liceo italiano, que todavía abundaba más en aislarnos, es que íbamos al colegio los sábados por la mañana. Íbamos de lunes a viernes hasta la 1:30 o las 2 de la tarde y no había colegio por la tarde. Entonces, mientras todos los demás niños estaban en clase, tú estabas en casa, haciendo tareas o, en mi caso, dibujando y escuchando la radio. Entonces, mucho más que las series de la televisión, que seguramente después de comer pondrían lo que se llamaba la novela, y yo eso no recuerdo haberlo visto, yo me encerraba a dibujar y a escuchar las novelas radiofónicas de la SER y de otras emisoras, porque primero escuchaba una y luego escuchaba otra. Y luego ya cuando fui un poco mayor, por la mañana emitían una que a mi abuela le entusiasmaba y que yo solo podía escucharlo si algún día me quedaba en casa, que eran Los Porretas. Había series de detectives o había estas series como juveniles o infantiles como Orzo Way y Sandokan, por supuesto. Pero Sandokan, de nuevo, como salían pocas mujeres y tenían un rol bastante pasivo, ¿no? Pues bueno, me apasionaban menos que otras, ¿no? O Curro Jiménez y demás.
pues no eran mis favoritas. Pippi Långstrump fue una serie de televisión sueca basada en las novelas de la escritora Astrid Lindgren. Cuenta la historia de una niña de 9 años que se va a vivir a un pequeño pueblo en una isla sueca, donde ha heredado una casa, con la única compañía de un caballo de lunares llamado Pequeño Tío y su monito Mr. Nilsson siempre en el hombro. Pippi tiene el pelo color zanahoria en 2 trenzas tiesas, lleva un vestido a parches porque no tenía más tela para acabarlo, zapatos el doble de grandes que sus pies y un padre pirata que navega en los mares del sur y le manda monedas de oro. Tiene una fuerza sobrehumana, es capaz de coger a pulso a su caballo, colgar a los ladrones encima del armario cuando venían a robar o ganar al forzudo del circo. Sus vecinos, los hermanos Tommy y Annika, representaban en cambio la educación estándar, la familia tradicional y los valores conservadores. Pippi nació cuando una noche de 1941, la pequeña Karin, metida en cama por una pulmonía, le imploró a su madre, la escritora Astrid Lindgren: «Cuéntame algo de una niña que se llame Pipilota». Noche a noche, madre e hija inventaron un mundo en el que Pippi vivía sola, sin adultos, y comía todos los caramelos del mundo. Unos años después, Astrid se hizo un esguince y aprovechó para escribir todas las historias de Pippi, y se lo regaló a su hija por su 10º cumpleaños. Después de unas cuantas negativas, consiguió que se lo publicaran en 1946. A España tardó en llegar. Pippi era demasiado transgresora para la censura franquista. Los libros se publicaron al fin en 1962 con el nombre de Pippi Calzas Largas. La propia Astrid Lindgren hizo la adaptación a televisión y la serie fue un éxito mundial que se exportó a muchos países. En España se estrenó en 1974 en Televisión Española y se convirtió en un fenómeno social que generó todo tipo de merchandising, con muñecas, cromos, disfraces o tebeos. España era gris y Pippi era insumisa e irreverente. Actualmente es un icono feminista. Vivía sin autoridad, tomaba sus decisiones y transgredía los roles de género. Era fuerte, peleaba, trepaba a los árboles y era divertida. Tenía voz propia. Es uno de los pocos referentes femeninos para la infancia de varias generaciones. La serie que era totalmente cautivadora era Pippi Calzas Largas. Todo, los niños suecos, la actriz, todo, el caballo aquel, la casa. Padre, eso siempre ha sido para mí una fantasía o un acicate para mi fantasía, que es los niños viviendo sin adultos, ¿no? Niños libres sin adultos, sin gobernanza, porque había una parte solitaria que me producía como compasión de Pippi viviendo sola, pero luego esa parte de cómo sería el mundo y qué reglas habría si no hubiera ninguna regla. Bueno, esto ya está. Angelines, llama a la niña. Ángeles, ven a probarte el vestido. Voy. A ver, mete la cabeza por aquí. ¡Ay! ¿Qué pasa? Me he pinchado con algo. Uy, se habrá quedado un alfiler suelto. Un momento, no te muevas. Aquí está. Me ha hecho mucho daño. Bueno, si no ha sido nada, ya está. De talla le queda perfecto. Pareces una holandesa auténtica. Sí, claro. Solo falta el gorro. Espera, que te lo pongo. ¿Y ese disfraz de qué es? De holandesa. Pues qué gorro más raro. ¿Es raro? No le hagas caso, Ángeles, el gorro está perfecto. Los gorros holandeses son así, no te preocupes. No sé, el vestido está bien, pero el gorro no me convence. Es que es muy raro. Anda, vete de aquí, José Mari, que no ayudas. Es que tengo hambre, quiero algo más de merienda. Espera, que voy contigo a la cocina. Tú no te preocupes, Ángeles, que mañana vas a ir perfecta al carnaval del colegio. ¿Estás segura, abuela? Sí, tú hazme caso. Ángeles González Sinde recuerda la emoción cada año cuando se acercaban los carnavales. Su madre y su abuela organizaban los disfraces. Ay, madre mía, los carnavales, qué sufrimiento eran los carnavales. Era muy excitante ver que se acercaba el mes de febrero y que iba a ser el carnaval, pero luego siempre estaba esta cosa del disfraz,
que era un poco un calvario. Un año tuve suerte y mis padres decidieron alquilar pues en Cornejo o en un sitio de estos de vestuario de cine un trajecito de princesa como del Renacimiento. Era perfecto el vestido, claro. Mi abuela, que cosía maravillosamente, mi abuela paterna, la que era viuda, cosía muy muy bien, me hizo un disfraz de holandesa. Pero el gorro a mí me pareció que no había quedado bien, el gorro no había quedado perfecto. Y zas, voy al colegio y ¿qué pasa? Que otra niña iba de holandesa, otra de mi clase, Elena Sánchez, nunca se me olvida. Pero ella sí llevaba un gorro perfecto de un traje comprado y tal. Y otro año con otro disfraz, lo mismo, Elena Sánchez y yo volvimos a coincidir y el suyo era mejor. Y esto era desolador. Ángeles no jugaba mucho con sus hermanos. José María tenía 3 años menos y al vivir en Pozuelo se iba mucho en bici por los descampados. Y el pequeño David era mucho menor. Ella prefería quedarse en su habitación, con sus dibujos, su diario y la radio. En mi generación no había Barbies. Si había alguna amiga que tenía Barbies porque sus padres habían viajado fuera y se la habían traído. Pero también España era una autarquía, era un país autosuficiente, donde la industria del juguete, que es muy potente en España, pero en ese momento se distribuía en España y no había juguetes de otros países, era más raro, ¿no? Tener juguetes de otros países y era un país que aspiraba a ser industrialmente autosuficiente. Nancy es una muñeca creada en 1968 por la empresa de juguetes famosa. El diseñador, Tino Juan, ideó lanzar una muñeca maniquí de plástico moderna y adaptada a los tiempos. Tenía una melena más larga que las antecesoras y su vestuario seguía la moda del momento. Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías y enseguida empezó a aparecer todo tipo de conjuntos de ropa, accesorios, complementos y muebles para ella. En los primeros anuncios de Nancy en la prensa escrita se apelaba a las niñas preguntando si querían ser su mamá, pero pronto se situó a la muñeca en un plano de igualdad. Se la presentaba como una amiga y al mismo tiempo un ideal al que parecerse. Nancy es una chica moderna, una muñeca con la que jugar a cómo te gustaría ser de mayor. La imagen de la muñeca coincide con la de una joven emancipada que estudia, trabaja y tiene una animada vida social. Y cuenta con la vestimenta y accesorios ideales para cada ocasión. Nancy fue así un referente en la sociedad que empezaba a emerger en el país en los años 70. Y bueno, teníamos la suerte de vivir en un país, como te digo, con industria de muñecas, con industria de los juguetes Comansi, los Payá, los Famosa, todos esos construcciones, había marcas propias, ¿no? El Exin Castillos, había Magia Borrás, es que había todo tipo de juguetes locales y autóctonos que sí, eran en esas largas tardes sin colegio, pues eran muy importantes. Más que al cine, Ángeles le debe a su padre la afición por la música. En su casa se escuchaba de todo, sin ningún prejuicio, desde música clásica a Rocío Jurado o folclore italiano. Y ella, más que al cine, empezó a ir a conciertos. Cuando yo era niña, siempre. De hecho, mi padre, que era muy manitas con toda la electrónica, pues llenaba la casa de altavoces y de cables para que pudiéramos, y pudiera él, sobre todo, escuchar música en todo momento y en todo lugar de la casa. Y para no tener que estar, por ejemplo, dando vuelta a los LPs, que solo duraba 20 minutos cada cara, tenías que levantarte y dar la vuelta, pues él se grababa los conciertos y las cosas que le gustaban en unas cintas enormes de magnetofón, que eso también se usaba mucho en los años 70, y así podía escuchar cuando se fue aficionando cada vez más a la música clásica, pues estas enormes cintas, ¿no? Que yo recuerdo ver esos magnetofones en casa, con las cintas cuidadosamente ordenadas y catalogadas con todos los conciertos.
Y a él le gustaba mucho el jazz, que para mí es la música de la infancia, sobre todo pues eso, John Coltrane y esa época de los años 60 del jazz. Y luego pues la música clásica, y digo yo que le empezaría, sobre todo le debía gustar mucho Bach y el barroco, porque a mí es lo que me hace sentir más mejor, más no sé, feliz y reconfortada. O sea que él debía ponerlo mucho en determinada época de mi infancia, debíamos escuchar eso mucho. Por el principio, Ángeles González Sinde, Cadena SER. Una parte de la música, otra afición en cuanto empecé a tener un poco de autonomía y demás, fue aprender idiomas, ¿no? Y entonces, igual a través de mi amiga, no sé cómo, nos enteramos que había unos cursos de inglés en verano en Inglaterra, y allá que conseguimos que nos mandaran nuestros padres, ¿no? A estos cursos de inglés, y luego pues a aprender idiomas y salir a otro país. Yo recuerdo, por ejemplo, pues detalles tontos. Yo me compré calcetines, porque ahí había calcetines rosas y calcetines color turquesa, y en España no había. En España toda la ropa era o burdeos, o verde oscuro, o azul marino, o gris. Eran estos los colores, o camisas blancas, toda la ropa que había muy poco colorido. Ángeles González Sinde no tuvo una vocación por el cine desde pequeña. Aunque tuvo algún contacto con ese mundo a través del trabajo de su padre, tardó muchos años en ver que ella tenía en el cine un lugar en el que desarrollarse como creadora. En la primera película de José Luis García Sánchez, que se llama El lobe feroz, pues ahí sí que hacía falta una niña. Era una película que producía mi padre, y como tú bien sabes, pues los padres, ¿qué hacen? Pues tirar de los hijos, que los tienen más a mano, y todo queda en casa. Y ya está. Y entonces me dieron este personaje, que era un personaje bastante, bueno, que sale en bastantes secuencias. Bueno, y esto sí me fascinó mucho, el mundo ese de los rodajes. Y entonces durante tiempo yo quería ser actriz. Lo que pasa que esa vocación de actriz, para cuando hice el primer curso de interpretación con 17 años o algo así, ya vi que no era para mí. Y luego, sobre todo, un lugar que para mí era maravilloso y mítico era Cinearte, que eran unos estudios que estaban en pleno centro de Madrid, al lado de la Plaza Mayor, en la Cava Baja, en la Plaza de Conde Barajas. Mi tío, que era montador, pues trabajaba mucho en Cinearte. También había platós donde se rodaban pues muchas películas de mi padre, donde pues estas cosas que los maestras, a ver niños, preguntad a vuestros padres dónde podemos ir de excursión, pues íbamos ahí con la clase al rodaje de mi padre si coincidía. Cinearte es una gran referencia española como estudio de producción y postproducción en el cine. Ubicado al lado de la Plaza Mayor de Madrid, las grandes películas del cine español se han sonorizado dentro de un caserón que esconde la mejor acústica. En Cinearte han producido sus películas directores como Garci, Cuerda, Díaz Llanes o Almodóvar. Además, han grabado sus canciones Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Antonio Vega, Camarón, Serrat o la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Cinearte fueron los primeros estudios sonoros abiertos en Madrid en 1933, cuando un ingeniero alemán y Fernando Méndez Leite alquilaron una antigua ebanistería y lo llenaron con material y equipación para los rodajes. Tenían un almacén y un plató donde se rodaron diversas películas y parte de los interiores de la serie Curro Jiménez. En 2019, tras décadas de actividad, los estudios fueron transformados en viviendas de lujo, igual que los estudios del Paseo de la Habana o los estudios Buñuel. Cinearte era un sitio fabuloso, además tenía un bar pequeñito donde daban medias noches, y a mí esto pues me encantaba, este sitio de que era Cinearte en el centro de la ciudad. Eso me gustaba mucho, y luego tuve la suerte de adulta de mi primera película poder hacer ahí toda la postproducción, ¿no?
En su adolescencia, Ángeles continuó yendo cada vez más a conciertos. Invertía su paga en los conciertos y en poder comprar algún disco. A través de una amiga del colegio, iba a veces a los estudios de Radio España, Onda 2, donde tenían sus programas Diego Manrique o Rafael Abitbol, que les regalaban singles de promoción. Con 18 años y otra vez a través de una amiga del colegio, contactó con ella Guy Mercader para trabajar con Bob Dylan cuando el músico vino a Madrid dentro de su gira. Así, Ángeles empezó a trabajar como asistente y traductora en giras de artistas. Después estudió filología clásica y trabajó como traductora, redactora de prensa y en una editorial. La decisión de trabajar en el cine llegó más tarde. Estudié otra carrera, trabajé en otras cosas. Llegué al guión con 27 años, o sea que ya llevaba mucho tiempo trabajando, viviendo fuera de mi casa, o sea, haciendo otras cosas. No me debía sentir yo muy segura en mí misma. Creo que debía tener muchas inseguridades y no me veía como capacitada. Ángeles González Sinde mantiene la esencia de la niña que escribía diarios y creaba mundos imaginarios en su habitación. Pues yo veo mucho más, desde luego, de la niña que de la adolescente atormentada. O sea, cuando la gente habla de la juventud como esa época maravillosa, para mí no lo es. No volvería a esa primera juventud. Para mí fue muy complicada y no la viví con disfrute, la verdad. Y en cambio la infancia sí. Por el principio, Ángeles González Sinde. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, José María Sendra y Miguel Hijosa. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Mateo Oliva y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.